Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí me encuentro en la Universidad de Maryland y estoy el día de hoy con un muy buen amigo. Él es un físico y hoy vamos a estar dialogando de algo que creo que es fundamental para poder clarificar aspectos fundamentales que también empatan con la fe y sobre todo desde el texto bíblico. Así que Rafa, gracias por aceptar este espacio y por estar hoy con nosotros. Hugo, el placer es mío. Gracias por pasarte aquí en Maryland. Yo sé que eres una persona que viaja bastante, pero qué bueno que te podamos tener aquí en el estado de Maryland. Sí, no, y contento de estar aquí en la universidad y sobre todo que me puedas recibir aquí en tu oficina y poder ver todo lo que estás haciendo. Las personas que nos están viendo, me gustaría que pudieras como explicar un poco cuál es tu trabajo, tu función aquí en la universidad para que puedan conocerte un poco más. Sí, yo soy un físico aquí en la Universidad de Maryland. Mis estudios se enfocan en dos. El primero es en óptica cuántica. Ujú. Más que todo ahí me enfoco en simulaciones y en teoría matemática sobre sistemas que son ópticos y que involucran a la mecánica cuántica como nanochips. Mi otra área también de trabajo es la física de topología, especialmente sistemas no hermitianos. Así que esos son las dos áreas en las que yo trabajo aquí en la Universidad de Buenísimo, Maryland. buenísimo. De hecho, tengo entendido que el año pasado ganaste el premio a la mejor presentación, ¿no? Sí, de mi proyecto sobre óptica cuántica la pude presentar en una conferencia de científicos hispanos y afroamericanos de Estados Unidos, y me gané la conferencia um, a la mejor charla en el área de fotones y también física atómica molecular. Buenísimo. Bueno, y aparte, dentro de todo el trabajo que haces de investigación, tu jefe también creo que tiene un premio al joven científico o algo por el Sí, estilo, al ¿no? científico más joven, sí, él se lo ganó el año pasado en Washington, D.C. Bueno, entonces, como ven, estamos rodeados de gente, de personas brillantes. Y eso es muy interesante para mí, porque entonces podemos justamente traer a la palestra este tipo de temas que creo yo que es importante abrir estos espacios, sobre todo con personas como tú, que desde el campo de la ciencia nos puedan clarificar y sobre todo porque se ha entendido, ahí está el famoso mito que viene desde tiempo atrás, pero en la época de la ilustración se popularizó aún más, en que la fe y la ciencia están de enemigas, cuando en realidad creo yo, en mi punto de vista, que la fe y la ciencia no están en contra, sino que la ciencia misma da muchas explicaciones de lo que el texto bíblico nos dice. Entonces, para eso mismo quisiera que el día de hoy pudiéramos abordar el tema del ajuste fino, algo que parece que está muy de moda, pero en términos generales lo voy a explicar, pero ya aquí nuestro amigo científico nos va a clarificar algunos puntos y sobre todo el resumen de la materia, que el ajuste fino en términos generales se ha entendido que es esa observación de las constantes físicas del universo, como por ejemplo la gravedad, la masa de protón, la constante cosmológica, que mantienen esa precisión y todo está justamente ajustado y que un mínimo de cambio en algo de ahí, pues prácticamente sería toda la alteración y no estaríamos aquí. Esto ha sido utilizado desde el campo de la teología como para poder argumentar que existe un creador, un legislador. Otros utilizan la palabra demostrar, pero creo que es un poco como muy fuerte, ¿sabes? A poder decir, estamos demostrando, porque yo creo que la ciencia no está ni para probar ni desaprobar a Dios. Sin embargo, creo que sí nos da muchas respuestas al respecto, ¿no? Entonces, pero hoy tú como científico, pues, nos puedes explicar qué es el ajuste fino. Sí, tú diste un buen resumen, Hugo, realmente lo que es el ajuste fino. El ajuste fino, la premisa del ajuste fino es que para albergar vida o para que el universo exista como ahora es, con vida inteligente aquí en la Tierra, pero más que eso, sino que también exista la materia y la distribución de ella misma en el universo, están basados en diversas leyes físicas Uh -huh. que nos llevan a constantes fundamentales y Okay. también condiciones iniciales en las que los científicos suponen que el universo inició. Ahora, ¿por qué esto es importante Uh en -huh. especial? Es porque estas constantes fundamentales están alrededor de todos nosotros. Okay. Y vamos a discutir alguna de ellas. Específicamente, vamos a discutir acerca de los átomos y también de la gravedad. Pero estas constantes, la premisa del ajuste fino es que si alguna de estas constantes, y son varias, por cierto, estuvieran ligeramente alteradas o fueran alteradas, ya sea un poquito más grande del valor que son, un poquito menos, esencialmente la vida como la conocemos no existiera y aún peor, tal vez el universo como lo conocemos no existiera. Entonces ahí yace la pregunta,
Ujú. Parece que estas constantes, y no solo las constantes, sino las leyes que nos permiten derivar estas constantes, están finamente calculadas a tal grado que parece como que hubo un matemático que se Claro, sentó y diseñó todo esto, tal vez en un gran pizarrón como el que tenemos aquí, claro. y fue el que puso en marcha el universo. Y eso es lo que el argumento de ajuste fino argumenta. Buenísimo. Bueno, entonces ya hablando de eso y entrando en materia, ¿podrías hablarnos de algunas de las constantes? Porque tengo entendido que son varias, pero yo sé que el tiempo no nos va a dar para todo, pero algunas que pudiéramos mencionar. Sí, planeo mencionar dos. La Ujú. primera es la estructura fina Ok, del átomo, el valor de la estructura fina, que es aproximadamente 1 × 137. ok, Es una constante adimensional que mide la intensidad electromagnética entre los electrones y el núcleo de todos los claro, átomos. Es decir, que esta constante es la que determina con qué fuerza de atracción y también repulsión están los electrones con el núcleo. ok, Ahora, esto es vital porque esta constante adimensional es la que nos permite o les permite a los átomos de poder crear enlaces químicos y por ende moléculas y todas la tabla periódica de química, ¿no? Es gracias a esta constante fina que se deriva de las leyes de la mecánica cuántica. Ahora, si esta constante, ¿verdad? Fuera un poco más grande de lo que es esencialmente la atracción del electrón, de los electrones, con el núcleo sería tan fuerte que esencialmente los átomos no pudiesen crear enlaces químicos y por ende no pudiesen crear moléculas. Ahora, si esta constante fina fuera menor de lo que es, el interlace entre los electrones y el núcleo fuera tan débil que los átomos fueran inestables. Por lo tanto, no pudiesen enlazarse o los enlaces químicos no pudiesen durar, ¿verdad? claro. Entonces, incluso Richard Feynman, un gran científico del siglo XX, describió esta ¿Cómo constante no? como una constante misteriosa, uno de los mayores misterios de Sí, la sí, física, que por qué es tan fina, que cualquier variación de esta constante llevaría a que los enlaces químicos no pudiesen llevarse a cabo y por ende la tabla periódica y todos los elementos de los cuales claro. tú y yo, las estrellas y todo el universo está hecho, no existiera como lo conocemos. Buenísimo. O sea que podríamos entender si hablamos un poco del electromagnetismo, como por ejemplo la luz, es como esa onda que va con esas constantes fijas, que una variación prácticamente alteraría todo. Correcto, sí. Es una variación de la constante fina, ¿verdad? Podría esencialmente variar la fuerza en la que los electrones y el núcleo se atraen. Buenísimo. Podríamos también mencionar como por ejemplo las estrellas, como el Sol, que está compuesta de helio y hidrógeno. Este, es suficiente el tamaño como para decir, si fuera un poco más grande no existiría la galaxia, un poco menor no existiría la galaxia. O sea, tiene que estar en su punto, es decir, que esa masa, de esa estabilidad, para que poder mantener nuestra, bueno, hablando del universo, pero en este caso hablando de nuestra galaxia, ¿no? Correcto, sí. Sí, tiene mucho que ver porque la estructura de las estrellas, y el Sol es una estrella, depende bastante de lo que viene a ser la fusión nuclear, que es lo que esencialmente genera elementos más pesados de elementos más livianos. Es por ello que nosotros tenemos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, todos los siguientes elementos de elementos más, menos pesados, con lo que viene a ser el helio, ¿no? Entonces, efectivamente, la fusión nuclear está finamente relacionado con esta estructura que hablamos. Ahora, más que ello, podemos hablar de la siguiente constante, que es también muy vital Ok, para el crecimiento o en este caso la vida estelar de las estrellas, la ok, cual es la constante gravitacional de Newton. La constante gravitacional de Newton se encuentra en diversas leyes de la física, principalmente se encuentra en la ley gravitacional de Newton, la cual explica la atracción mutua de dos objetos eh, y la fuerza de gravedad que cada objeto ejerce mutuamente. También se encuentra en la teoría de la relatividad general de Einstein, el cual explica cómo la masa o eventos energéticos cambian el espacio y tiempo, ¿no? Entonces, esta constante gravitacional es tan realmente débil que muchas veces para ver la interacción de la constante gravitacional la comparamos con la fuerza
electromagnética, que efectivamente la fuerza electromagnética es aproximadamente 10 al 36 veces más fuerte que la gravedad. Es más, de todas las 4 fuerzas que conocemos en el universo, la gravedad es la más débil de todas. Pero es esta debilidad de la constante de la gravedad la cual permite un universo que pueda expandirse, o sea, un universo grande, y también permite la formación de lo que vienen a ser galaxias, estrellas y por ende planetas. ¿Qué pasa? Si esta constante gravitacional fuera un poquito más fuerte, efectivamente lo que hiciera es que la masa o toda la materia del universo, las estrellas, estuvieran más acumuladas. Y es decir, que lo que empuja las estrellas afuera, para contexto, es la fuerza, es la fusión nuclear. Pero es la gravedad la que comprime eso. Ahora, si fuera más grande, lo que pasaría es que sería tan comprimido que posiblemente no hubiese formación de galaxias y todo estuviera comprimido y se conociera como un agujero negro. Contrariamente, si la constante gravitacional fuera un poquito más débil de lo que ya es, las nubes de gas, que es las nubes donde se forman las galaxias y por ende las estrellas y los planetas, no pudiese adherirse mutuamente. Es decir, que si fuera más débil, la fusión nuclear fuera mayor. Por lo tanto, las estrellas, los planetas y las galaxias no se formaran, liderando lo que es un universo frío e inerte. Entonces, así es de importante la fuerza gravitacional, que se determina por medio de la fuerza, se determina por medio de las leyes de gravedad de Newton. Buenísimo. No, pues gracias por esta aportación. Bueno, es increíble todo lo que pudiéramos hablar. Sí, y hay más constantes. Claro, sí, porque según el modelo estándar, ¿no? Nos permite una cantidad de constantes, pero sí, hemos hablado 2, que te agradezco esta oportunidad. Pues mira, por cuestión de tiempo, quisiera contraargumentarte. Ok. Bueno, no yo, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero simplemente, probablemente hay personas que nos miran de los que vienen a contradecir o justamente a tratar de atacar el ajuste fino, ¿no? Entonces, yo he preparado aquí un par de argumentos de los que se circulan. Hay muchísimos, pero déjame señalarte 2. Okay. Uno de ellos es el multiverso. Entonces, por aquí hay personas que, como Leonard Susskind, físico teórico, que argumenta que el ajuste fino no necesita un diseño porque vivimos en un paisaje, o decir, en un universo que no necesita prácticamente toda esta exactitud, ¿no? Entonces él habla, por ejemplo, de lo que es la teoría de cuerdas. Correcto. Otro encontramos a Andrej Leinen, creador del modelo de la inflación eterna, que él sugiere que muchos universos con distintas constantes son prácticamente una consecuencia natural de la física. El argumento central podríamos decir que es la existencia de muchos universos hace la innecesaria la hipótesis de un diseñador. Nuestro universo tiene las condiciones adecuadas y simplemente porque es uno entre miles de millones y la vida solo puede surgir donde esas condiciones se den. Entonces, prácticamente, ¿qué responderías ante este contraargumento? Sí, la teoría del multiverso yace de diferentes, actualmente, teorías físicas que sí están fundamentadas con bastante investigación. Particularmente, la teoría del multiverso empezó a hacerse bastante popular después de personas como Roger Penrose, que fue ganador de física del 2020, el cual con sus diagramas del espacio y tiempo buscaba proveer soluciones a lo que en la teoría de relatividad se conoce a las ecuaciones de campo de Einstein, que son las que describen el espacio y tiempo, pero más aún, esas soluciones describen lo que es la estabilidad dinámica de los agujeros negros, ¿no? Entonces, los diagramas de Penrose, cuando nosotros vemos esos diagramas, ahí es donde resulta, ¿no?, de que hay universos paralelos a la par de nuestros universos, ¿no? Y obvio, hoy con la teoría de cuerdas, también pues ha impulsado lo que viene a ser la teoría del multiverso. Ahora bien, mi único problema con la teoría del multiverso es que no tenemos una evidencia directa. Y no hay, hasta este momento, una manera de poder proveer evidencia. La teoría de cuerdas, aunque matemáticamente es hermosa, pero no hay manera de poder comprobar la teoría de cuerdas. De igual manera, la afirmación de que hay universos paralelos debido a los diagramas de Penrose
Una idea matemática hermosa, pero no hay evidencia directa. Y al menos yo, como físico, me gusta basarme en lo que yo puedo ver y medir. Es Claro. más, por eso que el argumento del ajuste fino, en mi opinión, es un argumento bastante fuerte, porque no es meramente Alegórico. alegórico o filosófico, sino que ha habido cientos de años de investigación científica que hemos concluido que estas constantes son tan fundamentales que están diseñadas de dicha manera para que no solo la vida, sino el universo exista como exista. Número uno. Número dos. Juguemos el juego Ok. de que existe el multiverso. Y supongamos de que existe universo A, que es el que vivimos nosotros, universo B, universo C y por ende. Ahora, para que el universo B, por ejemplo, exista, puede que ellos mismos, ese mismo universo, tenga sus propias leyes físicas, las cuales por ende van a llevar a sus propias constantes fundamentales para que dicho universo se sostenga. Entonces, el argumento del ajuste fino todavía persiste. Claro. Puede ser de que en dicho universo B, universo C y así continúa, existan sus propias constantes fundamentales para que sus universos existan de la manera que Claro, existen. que funcione. Entonces, efectivamente, lo que hace la teoría del multiverso es que eleva el ajuste fino a otro nivel. Claro. Esa es la respuesta. O sea, en vez de contradecirlo, lo reafirma. Lo podría reafirmar. Claro. Correcto. Ahora, en esto hemos encontrado algunas también, ya sabes, que se empieza a postular diferentes alegorías entre de sobre todo Hollywood, que prácticamente multiplica estas cosas, como por ejemplo, bueno, entonces si existen multiversos, en el C existe otro Hugo. Independientemente si existiera otro Hugo en otro universo, también algunos sostienen diciendo, bueno, que no es demasiado egocéntrico o fantasioso poder suponer que si existen tantos multiversos, somos los únicos seres inteligentes en diferentes multiversos que puedan existir. Mira, ahí volveríamos a la verdad y volveríamos al punto inicial, que ahí ya nos estamos adentrando a algo más filosófico e incluso, en mi opinión, un poquito de desilusión, porque no hemos comprobado ninguna de estas cosas. Entonces mi respuesta a esto, bueno, si existe Hugo A o Hugo B o Hugo C, no lo sé, porque no hay manera de poder determinarlo. Claro. ¿Verdad? Y como físico a mí me gusta ver lo que sí podemos determinar. Entonces, igual, pueden haber otros Hugos, pueden haber otros Rafael alrededor de un multiverso, pero sin poder medirlo, yo no puedo ajustarme a esto y decir que esto es verdad. Claro. Porque no lo sabemos. Buenísimo. Mira, hay otro punto que se sostiene mucho en todos los que quieren argumentar, que tiene que ver con el principio antrópico. Sí. Y aquí encontramos algunos de los científicos, principalmente Stephen Hawking fue uno de los que muchos se agarran, ¿no? Bueno, como él lo dijo, entonces debe ser así. Y él dijo lo siguiente también, que aparte que defendió esta visión, él dice que el universo es como es, porque si fuera diferente no estaríamos aquí para poderlo preguntarnos, hacernos este cuestionamiento, ¿no? Brandon Carter también propuso este principio que era muy débil, y también decía de que no nos podemos sorprender del ajuste fino porque solo podríamos estar en un universo que permita vida. Entonces, digamos, un argumento central en estas ideas podríamos decir que es que el ajuste fino es una ilusión creada por el sesgo del observador, pero no prueba nada sobre el diseño porque es una condición previa para que podamos observar algo en absoluto. Entonces, ¿qué nos dirías al respecto? Referente al principio antrópico, tiene razón en el aspecto de porque estamos viendo estas constantes están allí. Si no estuviésemos, claro, nadie fuese testigo de esas constantes. Así que sí explica por qué vemos, pero no explica de dónde surgieron estas constantes. Claro. Y me gusta ilustrar un argumento en contra del principio antrópico por medio de la ilustración del pelotón de fusilamiento de John Leslie. Supone que hay 50 soldados, ¿verdad? Y a pesar que suena un poco pesimista y sadista esta alegoría, imagina que todos ellos tienen orden de matarte y todos van a dispararte, y al momento que todos ellos disparan, tú sobrevives. Creo que sería un poco absurdo e ilógico
simplemente concluir que yo sobreviví y por eso estoy contando esta historia porque logré sobrevivir. Claro. Creo que aún el hecho de sobrevivir demandaría una explicación de por qué sobreviví. Puede ser que los 50 soldados se pusieron de acuerdo, hey, no lo vamos a matar. Puede ser de que las pistolas estaban mal calibradas y lo cual todas llevaron a poder no caer ninguna bala en ti. Entonces, en el principio antrópico, mientras sí tiene razón que explica el por qué vemos, no es una argumentación acerca de cómo surgieron estas constantes. Y lo que el argumento del ajuste fino explica es cómo estas constantes surgieron, no por qué las vemos. Entonces, ese sería mi respuesta a este argumento del principio antrópico. Buenísimo, gracias. Mira, de esto surgen otra serie de preguntas y me gustaría hablarte de manera general, porque dialogando con otros físicos no creyentes como tú, dicen, bueno, mira, el ajuste fino simplemente puede ser algo de la ciencia del momento, de la física del momento. Entonces, ¿qué va a pasar con la física del futuro? Porque hay muchos vacíos aún que no se han descubierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el descubrimiento de la física del futuro que puedan venir y digan que no es así? Mira, referente a la física del futuro, ¿no? Siempre en cada aspecto de la historia de la física, lo que ha venido a hacer la revolución científica durante los años es simplemente a reforzar temas los cuales nosotros tal vez no sabíamos y los ha solidificado. Ahora, referente, te lo voy a contestar en dos partes. La primera parte es, muchos científicos argumentan de que muchas de estas constantes pueden cambiar, pueden ser diferentes. Sin embargo, muchas de estas constantes han sido comprobadas por leyes físicas que son bastante estables y que tenemos una certeza en las cuales no van a cambiar. También ha habido diversos experimentos. De hecho, muchas de estas constantes se lograron determinar aquí, en este estado de Maryland, porque nosotros tenemos a NEST, que es un laboratorio de estándares y medidas, los cuales ocupan física fundamental para poder determinar, por ejemplo, la masa, qué es lo que es un kilogramo, o qué es lo que es la masa, el tiempo incluso, cosas así, que se ocupa por medio de relojes atómicos. Entonces, muchas de estas constantes han sido calculadas con un grado de exactitud increíble. Ahora, referente a la física del futuro, en mi opinión, lo que va a causar la física del futuro, descubrimientos en el futuro, es simplemente reforzar lo que ya tenemos. De hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es que en el siglo XIX, ¿verdad? Se pensaba de que todo el universo estaba permeado de algo conocido como el ether, que era como la luz podía viajar. Antes se creía de que la luz viajaba así como tal vez un barco viaja en las olas. Se necesita un medio para que la luz viaje. No obstante, no fue hasta personas como Maxwell, que vinieron con sus ecuaciones de electromagnetismo, Claro. y también Einstein con la teoría de relatividad especial. Y luego vino personas como el experimento de Michelson-Morley aquí en los Estados Unidos, que determinó que el éter no existe, y es más, de ahí es donde nació la constante de la velocidad de la luz. Entonces, así como hubo una revolución científica, ¿no? En 1905, que empezó por medio de Einstein, creo yo de que las siguientes revoluciones científicas que puedan haber simplemente van a comprobar o van a reajustar aún mejor estas constantes, lo cual solidifica, ¿verdad?, lo que es el ajuste fino. Claro. Bueno, y de la parte bíblica podríamos decir, como lo que habla el escritor de Hebreos, ¿no? Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Correcto. El libro de Romanos nos dice también, ¿no? Que las cosas... Me gusta todo lo que estás explicando porque refuerza también la escritura de Romanos, pero no, vamos a leerlo acá. Romanos capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Así que la misma ciencia, si Dios creó el universo y las leyes del universo, las leyes de la física, entonces qué mejor que la ciencia que explique, ¿no? Entonces, todo lo que tú estás diciendo, pues, eh, me agrada porque al final tiene un sentido, porque creo yo que um, hay dos caminos a seguir. O te opones y eso te va a dar prácticamente una respuesta, no te va a dar respuesta y te quita la esperanza. Pero o crees, hablando de un legislador, Correcto, entonces te da una respuesta y aparte te da una esperanza. correcto. Entonces la Biblia, como diría John Lennon, ¿no? En la astrofísica tardaron miles de años, bueno, muchos años para poder descubrir que el universo tuvo un principio, cuando la Biblia lo viene diciendo desde hace miles de años, ¿no? Entonces podríamos decir que la Biblia no solamente, la ciencia nos dice el cómo, pero no el por qué. La Biblia nos dice cómo, pero ¿por qué? Porque Dios lo creó. Pues detrás hay muchos filósofos como Richard Dawkins y entre otros, Sam Harris y bueno, varios ahí, que ustedes dicen al final que pueden creer por ejemplo, si te voy a creer en la teoría del Big Bang, ok, sí, pero siempre y cuando no sea un Dios el que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces eso me hace hacerte la siguiente pregunta, porque tú te mueves en un campo sumamente científico y me haces recordar mucho a Newton, como en su corta tiempo de investigación científica, todo lo que nos aportó. Pero sin embargo, Newton era un devoto, era un investigador, él quería saber más de la escritura, ¿no? Entonces dedicó gran parte de su vida a la investigación teológica y claro, y nos aportó grandes de la física, como los que hasta el día tú mencionaste alguna, pero ¿cómo poder equilibrar eso en un mundo que te trata todo el tiempo tal vez de opacar o de hacerte prácticamente como que eres un fanático? Pero entonces, ¿cómo haces ese equilibrio, ¿no? Para mantenerte firme en lo que crees sin que el asombro de lo que vas descubriendo día con día te pueda desviar de lo que crees en tu fe? Sí, es una excelente pregunta, incluso es algo de que he tenido que batallar no solo en la comunidad científica, en el contexto de la religión, sino incluso también en la comunidad cristiana, en el contexto de la ciencia. Claro, claro. Eh, Muchas veces cuando uno habla mucho de ciencia en contextos religiosos, se afianzan a decir de que no, Dios lo hizo y lo hizo así. Y Y tal punto. vez buscar un motivo que Claro, el por qué las cosas fueron creadas así puede ser hasta herejía, ¿no? Lo cual claro, está equivocado. También vemos en el lado de la comunidad científica de que, oh no, las cosas son así porque así fueron establecidas desde el universo, o así el universo es como funciona, pero nace la pregunta, ok, pero estas cosas, y ahí es donde creo que llega mi respuesta de cómo yo conecto la, la ciencia con mi fe cristiana, es que cuando uno se pone a pensar lo increíblemente interconectado que es las leyes de la ciencia o las leyes de la física, te das cuenta de lo maravilloso que puede ser nuestro universo. Y cuando yo aprendo más sobre física, hago física con mis investigaciones, es como que estoy aprendiendo algo nuevo, algo que nadie sabe en el universo. O sea, hay momentos, ¿no? De que cuando uno hace una investigación científica, eres la única persona que lo sabe en ese momento. claro, Y de cierta manera te hace sentir más conectado con el universo, porque estás entendiendo algo que ni tú ni nadie claro. en el mundo sabe. Entonces, a mí en lo personal, eso me conecta más al universo, pero también me hace ver que de cosas que parecen ser tan irrelacionadas como, por ejemplo, la mecánica clásica que explica el movimiento de los planetas y todo eso, ocupamos muchos principios de ella en mecánica cuántica, que explica las cosas diminutas de los átomos y el comportamiento de moléculas y todo eso. Claro. Entonces, ver cómo las cosas parecen tan irrelacionadas, pero que están tan conectadas, a mí en lo personal me da evidencia de que alguien puso estas leyes que estuvieran así y el hecho que yo estoy usándolas para aprender algo nuevo del universo me conecta no solo más al universo, sino también más a Dios. Porque estoy, a ver, sé que nunca entenderé a Dios, pero estoy al menos entendiendo una pequeñita parte del gran plan que Dios tuvo para el universo. Gracias, Rafa, por tu aportación. Me hace recordar, ahorita que estuvimos hablando de algunas de las constantes, me hace recordar a Michael Faraday, ¿no? Que estableció esas bases de electromagnetismo y él decía que a través de la electricidad podía
simplemente verlo como el poder divino, ¿no? Mm. Como Newton también, que decía que entre más investigaba en la ciencia era para poder como ver la evidencia, asombrarse de la creación divina, ¿no? Y así podíamos citar a muchos, ¿no? Como Max Planck, ¿no? Que también dijo que la ciencia impone a Dios, es decir, al final va a haber una explicación detrás de esto. Y podríamos citar a muchísimos, pero qué mejor que conocer a alguien que está metido en la ciencia y pueda testificar que existe un creador y sobre todo que cada descubrimiento que tú haces pues puede aportarnos para poder decir, ¿saben qué? Sí se puede vivir con la ciencia y la fe porque no están opuestas. Así que para los que nos escuchan, la fe y la ciencia no están en contra, si se pueden entender, pero a veces tenemos que dejar esa soberbia. Así que Rafa, gracias por darnos este espacio y poder clarificarnos muchos, probablemente dudas que teníamos y sobre todo poder dar esta aportación que sé que va a ser de bendición para todas aquellas personas que nos miran. Así que muchas Gracias, Hugo. gracias. Gracias.